Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. La parasá de esta semana es, como saben, Kitabo. El personaje al que nos dedicamos en Bioparasá es Lucy Davidovich, y como siempre nuestro experto, nuestro maestro es el profesor, el doctor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, profesor. Hola, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos con un personaje bastante curioso y no muy conocido, por lo menos en España. Es decir, es una historiadora y escritora especialista en historia judía contemporánea y especialmente en temas de la Shoah. Y la traigo a colación porque evidentemente esta parasha de Kitabo vuelve otra vez a hacer un repaso histórico de todo lo que había sido el éxodo hasta la llegada al Jordán. Entonces, pues podemos decir que Lucy Shilkret, que es su apellido de soltera, Davidovich, nació en Nueva York, y sus padres, Max Shilkret y Victoria Ofnam, pues eran judíos bastante seculares. De hecho, para que se hagan una idea de estos oyentes, Lucy no asistió a un servicio sinagogal hasta el año 1938, es decir, cuando contaba ya 23 años de edad. Ella asistió del año 32 al 36 a clases en el Hunter College, ya conocido por nuestros oyentes, sí, y allí obtuvo una licenciatura en artes en inglés. Y allí también pues recibió un premio de licenciatura y se fue a estudiar un máster a la Universidad de Columbia. Y uno de sus profesores fue el historiador judío norteamericano Jacob Satsky, el cual le alentó a Lucy a marcharse a Europa. Y ella, pues, un poco emocionada y atraída por lo que estaba pasando en Europa en esta época, decidió en el mes de agosto de 1938 marcharse a Vilno. Nada más y nada menos. A Lituania. Es decir, y allí se puso a trabajar. O sea, un año, poquito menos de un año antes de que empezara la guerra, la Segunda Guerra 13 Mundial. meses antes. Y allí trabajó con Kalmanovich y Reisin y también con Max Weinreich, los cuales fueron sus maestros en el Yeshiva, donde ella aprendió yiddish y estudió pues la historia de los judíos de Lituania y de Europa Oriental. Sí, que ahora han sido objeto de una exposición muy interesante precisamente en el Ivo de Buenos Aires. Claro, donde está una buena parte de la legado. Documentación de esta época. Entonces, allí ella estuvo trabajando hasta agosto del 39 y justamente volvió a América con Max Weinreich, que decidió abrir una filial del Yeshiva en la ciudad de Nueva York, librándose así de la Shoah, a diferencia de sus compañeros de institución. Lucy estuvo trabajando desde el 40 al 46 como asistente del director de investigación en la oficina del Yeshiva en Nueva York y, evidentemente, como muchos judíos norteamericanos, desde el año 40 al 46, pues fue consciente de lo que estaba pasando en Europa con los judíos durante la Shoah, pero evidentemente hasta después de la guerra no fue consciente de la magnitud de esa catástrofe. En el año 46 volvió a Europa para trabajar
con el American Jewish Distribution Committee en calidad de trabajadora humanitaria organizando bibliotecas y escuelas en todos los centros, ¿no?, o campos que se crearon después de la guerra para los judíos que habían sobrevivido a la Shoah. Ella volvió en el 47 a los Estados Unidos y el 3 de enero del 48 se casó con un judío polaco llamado Szymon Dawidowicz, del que también heredó el apellido. Y como consecuencia de este contacto, me imagino que también trabajó como investigadora para el libro del novelista John Jersey, El Muro, que era una dramatización del levantamiento del gueto de Varsovia en el año 43. Del año 48 al 60, Lucy trabajó como investigadora para American Jewish Distribution Committee y escribió artículos para Commentary y The New York Times y The New York Times Book Review. Ella tenía también sus opiniones sobre lo que había ocurrido durante la Shoah, y ella consideró que una de las cuestiones que motivaron esta desgracia fue el hecho de que Inglaterra no aplicase antes el establecimiento de un Estado judío tal y como estaba contemplado en el acta de constitución del mandato de Palestina, redactado por la Sociedad de Naciones, en los congresos de San Remo y de Sèvres. Entonces, también ella afirma que si eso se hubiera llevado a cabo, pues la historia de los 6 millones de víctimas judías hubiera podido ser otra. También adoptó una posición intencionalista sobre el tema de la Shoah, llegando a escribir que Hitler pues ya empezó a concebir el tema del Holocausto el 11 de noviembre de 1918, es decir, con el punch, el día en que se aprobaron los puntos de Wilson en el Tratado de Paz de París, lo cual desde luego desde el punto de vista de un historiador como es un servidor, pues no deja de ser muy osado, ¿no? Pero sin embargo, otra cosa que ella se afirmó también escribió fue que Hitler evidentemente había planteado ya, por lo menos teóricamente, su programa de aniquilación de los judíos desde el año 1923 y 24, cuando estaba en la cárcel, y escribió su celebérrima y nefastísima obra Mein Kampf. Para ella también el origen del antisemitismo alemán, moderno por lo menos, habría tenido lugar a partir del año 1870, curiosamente en que Alemania vence en la guerra, o Prusia vence en la guerra franco-prusiana, luego se unifica el país y empieza a concebirse el antisemitismo como una filosofía de Estado, aunque todavía no, hay que decirlo, en primer plano. Para ella, el nacionalsocialismo fue considerado como la esencia del diablo en acción. Ella también fundó en el año 1985 una fundación de traducción de literatura judía del yiddish y del hebreo al inglés, y también hizo campaña a favor de la emigración de los judíos soviéticos a Israel. El tema de los Atkasniki o los rechazados en
en ruso a los que les dejaba salir del país, y ella fundamentaba su apoyo por 2 razones. Primero, porque era una sionista tremenda y al mismo tiempo una tremenda anticomunista. Uh-huh. Con lo cual, pues también sobre esta base, 3 años después, criticó al historiador norteamericano, no judío, de origen alemán, llamado Arno Meyer, que escribió un libro titulado ¿Por qué los cielos nos oscurecieron? Ella lo tachó de anacronista y además le criticó por querer excusar al nazismo alemán de todas aquellas atrocidades. Lucy falleció en Nueva York el 5 de diciembre del año 90, y eso sí, hay que decir que fue autora de numerosos libros y artículos que empezaron a salir a partir del año 1967 con la tradición dorada Vida judía y pensamiento en Europa Oriental, que es un estudio precisamente realizado durante aquel Lituania, tiempo que ¿no? había estado en Vilno en el año 38. Unos años después, en el 75, publica La guerra contra los judíos, 1933-1945. Creo que no hay que dar ninguna explicación de esas data, dos, ¿no? Cronologías, sí. Luego, en el año siguiente, sacó un libro titulado Una lectora del Holocausto. Y en el 77 publicó un libro, La presencia judía, ensayos sobre identidad e historia. En el 81 volvió otra vez a tocar el tema del Holocausto con una monografía llamada Resistencia espiritual, el arte de los campos de concentración, del año 40 al 45, recopilando buena parte de los dibujos y pinturas que están depositados actualmente en el Museo del Kibbutz Lojamé Agetaot, y que custodia nuestra especialista Norma Gaun. Uh-huh. Luego trabajó en otro libro titulado El Holocausto y los historiadores, y en el 82 sacó un libro muy interesante llamado En igualdad de condiciones, los judíos en América, al cual 7 años después le volvió a dar una forma más profunda en otra monografía llamada Desde ese lugar y tiempo, una memoria, 1881-1991. Y ya post-mortem, en el año 1992, se publicó otra obra suya que se llamaba ¿Cuál es el uso de la historia judía? Uh-huh. Creo que ninguna de ellas ha sido traducida al español. Y parecen interesantísimos. De España, sí, y además me parece que son unos libros que podrían, por lo menos por el título, aportar muchísimo a toda la cuestión del esclarecimiento de la historia de Irlandia para el lector español. Desde luego, y de la historia de la Shoah, de que ella, documentó muy bien, ¿no? Claro. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado a este personaje, a esta historiadora y escritora tan interesante. No la conocíamos. Esperamos que esto sirva para que algún editor nos escuche y se pueda traer al castellano algunas de las obras de esta persona tan interesante y comprometida. Gracias, Ángel. No estaría mal. Gracias a ti y gracias a nuestros queridos oyentes.